Buenas noches, somos el grupo conformado por Rafael Diago, Olivia Olaya, Andrea Morán y quien les habla, Juan Carlos Acuña. Hoy queremos charlar y debatir un poco sobre la diversidad multicultural y como grupo pues queremos centrarnos en dos temas que son la etnoeducación y la interculturalidad. Entonces, pues este es un tema grande, bastante interesante de acuerdo a las lecturas que hemos tenido y vemos pues cómo los encuentros de culturas desde la época de la conquista, pasando a la época de la colonia, cómo ha sido ese choque entre las culturas y pues cómo a pesar de todos los esfuerzos, las leyes que se han promulgado en el país, no se ha respetado las culturas que tenemos, toda nuestra tradición de los pueblos indígenas, los cuales pues en este momento reclaman su espacio, reclaman su reconocimiento como culturas, que se les respete su identidad y la historia que traen estos pueblos y pues la idea es que a través de la educación, de la educación, se les reconozca y también pues reconozcamos cómo son sus tradiciones, sus costumbres y se valoren porque pues ha sido un tren que ha ido sobre ellos y toda la cultura de Occidente, el desarrollo que se ha tenido de los pueblos los ha llevado a ellos a quedar relegados y no tener un reconocimiento. Esa es una de mis apreciaciones que quiero dar en esta noche. Puedes continuar, Rafael. Bueno, compañeros, como es claro, la educación en Colombia ha tenido unas grandes transformaciones, pero si vamos a ver la innovación que se ha dado en la educación y más en las comunidades indígenas, tenemos que retomar la historia y recordarnos que para el año de 1900 a la década del 60, esos primeros 60 años de inicio del siglo, la educación indígena en Colombia fue dirigida por las comunidades religiosas y la Iglesia Católica, implantando o dando un sello muy particular y dejando de lado la idiosincrasia propia del indígena y de las comunidades que posteriormente, en el constituyente del 91, se reconocerían como una Colombia multicultural y a raíz de eso, una Colombia que en el aula de clase ya conlleva a una educación para muchos y no para un grupo exclusivo. Estas situaciones llevó a que las comunidades indígenas, en este proceso de reconocimiento de su propio haber, primero que todo resaltaran su idiosincrasia, su cultura, su lengua y comenzaran a inculcar dentro del proceso educativo una educación dirigida a ellos. Vemos entonces cómo más adelante nace los cabildos indígenas del Cauca, del Tolima y de Risaralda. Y posteriormente, con el boom de la Constitución del 91, ya las universidades se apropian del tema y entre esas nuestra universidad, la Tecnológica de Pereira, creando toda una línea de educación especializada o enfocada, diríamos, para el reconocimiento de las comunidades indígenas, su valor ancestral, su valor cultural, su lengua y su reconocimiento. Así es, Rafael, y yo quiero apuntarle a algo que marcó mucho la diferencia desde el programa de licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, y es que ellos le apuestan a una educación intercultural. ¿Y qué significa eso? Es crear un espacio dinámico desde lo lúdico, lo reflexivo y lo constructivo, que permita articular una reflexión particular desde lo local sobre lo global y sobre nociones como sociedad, identidad, cultura, democracia y derechos humanos que son tan necesarios en este momento. A partir de esos parámetros, pues se establece una estrategia metodológica muy flexible que yo particularmente pues la celebro mucho y es que ellos permiten una construcción en colectivo. Y ese colectivo, ¿quiénes lo marcan? El docente, el estudiante y el entorno. No desconocen la cultura, no desconocen lo que está alrededor, que es el que va a marcar los procesos de aprendizaje y construcción de conocimiento.
Ese diseño pues parte de unas preguntas orientadoras, de recursos pedagógicos y va introduciendo a lo que son los escenarios de aprendizaje, que nosotros sabemos que son los que sustentan el eje comunicacional de intercambio de relatos entre, miren que ya aquí viene la parte de ellos como propuesta educativa y aplicable, que hay un maestro que es indígena, hay unos estudiantes indígenas y hay también unos maestros mestizos que participan de ese proceso y que ellos pues trabajan una serie de relatos emergentes muy precisos para eso. Entonces es una práctica educativa de acuerdo a una situación específica que permite esa relación pedagógica y se convierte en una situación de aprendizaje. Es muy interesante y muy práctico. Bueno, aportando un poquito a la construcción que hacen mis compañeros, yo me he centrado un poco, ¿sí? Que es necesario que se puedan actualizar un poco algunos procesos a nivel de la nación, como lo son las pruebas estandarizadas, en este caso las pruebas saber. En las instituciones educativas que tienen un reconocimiento de etnoeducación, pues si bien se hace un esfuerzo por lograr que estas comunidades se desarrollen dentro de su cultura y se les reconozca todos sus derechos, en el momento de realizar la evaluación, nuevamente volvemos a un estándar de calidad que se pretende medir, desconociendo aquellos saberes que son únicos de las comunidades, sean comunidades indígenas o comunidades negras. También hay que resaltar que la etnoeducación no solo se puede limitar al aprendizaje o las demostraciones de la cultura que son comunes en términos de folclore, gastronomía, danzas, sino también destacar y reconocer aquellos valores que están incluidos dentro de los saberes ancestrales de las culturas que estamos trabajando. Sí, claro, es bastante interesante este tema de la diversidad multicultural y cuando yo estaba haciendo la lectura me ponía a pensar cómo nosotros en este momento pues, tendríamos tanta tela de dónde cortar porque pues cada uno estamos ubicados en una ciudad diferente, una parte diferente del país y al momento de hacer el marco teórico, de formular el problema, encontraba uno esos apartes de la multiculturalidad, donde tenemos una variedad de estudiantes que vienen de diferentes partes del país. En algunos casos, ustedes tienen estudiantes rurales, estudiantes que presentan toda esta problemática de la multiculturalidad y donde el país no los ha atendido respetando su origen, ¿no? En definitiva, nuestra educación se ha enfocado más a que solo existiera la gente de ciudad y los que trabajamos en comunidades, no ciudades, sino ciudades mucho más pequeñas, donde se ve una necesidad, donde se vive con unos recursos escasos, vemos cómo las políticas educativas por parte del Ministerio de Educación frente a comunidades de resguardo indígena, comunidades afrocolombianas, van enfocadas a un macro y no a un micro, a donde debemos llegar nosotros como educadores y donde realmente está la mayoría de los colombianos. El niño del campo, el niño del indígena, el que tiene que caminar 2 y 3 horas para llegar a una escuela, el que se tiene que movilizar a caballo, en bicicleta o a pie por infinidad de las montañas de nuestra geografía, es cuando ya el gobierno debe realmente pensar una política encaminada a resaltar, reconocer el valor ancestral que tienen estas comunidades y lo mucho que podemos aprender. Creo que uno de los grandes avances ha sido nuestra Constitución del 91, a diferencia de la Constitución del 86, plasmó una Colombia multicultural, multiétnica y una Colombia que se cuenta toda, no se contaba unos como la Constitución del 86.
Así es, Rafa. Y por ejemplo, hace aproximadamente 10 años, yo tuve la oportunidad de elaborar acá en el municipio de Tuchín, que allí está la parte de los indígenas, y había una propuesta muy bonita desde la parte del Ministerio de Educación que se llamaba Sentir y Pensar CENU. No sé en este momento en qué estado se encuentra esa propuesta, pero era algo que marcaba el acercamiento de nuestra interculturalidad, que requería pues era un análisis crítico de esas estructuras sociales, de las mediaciones culturales, pero también de un alto nivel reflexivo sobre la historia propia, pero en contraste e interacción con las otras formas de ver y entender el mundo. Ahí pues se asumía esa interculturalidad desde un ejercicio dialógico, una pedagogía comunicativa que integraba tanto el reconocimiento de la diversidad como la adhesión a unos mínimos comunes, un trabajo cooperativo, un trabajo solidario, y era algo muy bonito. No sé en qué momento está esa actividad, porque fue una política de hace aproximadamente 10 años, pero volvemos al mismo escenario, al contexto, a lo que nos hace diferente y que nos hace aceptarnos a todos, y más en nuestras aulas que hay tanta diversidad. Sí, así es, Olivia. Y es verdad, ¿no? Ahorita miramos también, me viene ahorita a la cabeza cómo vamos a quedar frente a la OCDE, ¿no? Porque pues Colombia ingresa a la OCDE, pero en lo que he leído no se deja entrever en líneas cómo van a quedar todas nuestras culturas indígenas, cómo van a quedar estas etnias, pues que requieren tanto reconocimiento. Miremos a ver cómo anda Andrea de conectividad para que haga otro aporte. Sí, pues también en este Bueno, momento pues queremos acompañando los manifestarle a los aportes, compañeros y a la docente cuando escuchen el video, pues que nuestra compañera está en una población apartada del país, en Guapi, donde la conectividad es bastante complicada y el tema de energía eléctrica también, ellos sufren mucho por este problema. Entonces vamos a ver si ella puede tener una mejor conectividad. bueno, con respecto a los aportes que han hecho mis compañeros, sí, efectivamente en el municipio de Guapi, aún, aunque se reconoce como un municipio con población afrodescendiente, en su mayoría afrocolombianos, y con la institución en la que yo laboro es una institución con criterios para hacer una educación. En muchos casos, la palabra educación se queda únicamente en el papel, y a veces creemos que por el hecho de que el modelo pedagógico o el proyecto educativo institucional tenga un nombre que los señale o lo acerque al aspecto cultural, con eso tenemos y con eso ya es en educación. Y muchos de los docentes aún continúan realizando sus prácticas excluyendo por completo las características de la región, incluso hasta las necesidades. En ese momento nos encontramos ante la emergencia que nos ha buscado, o sea, que nos ha motivado a modificar nuestras prácticas. Y en ese momento se evidencia la desigualdad que tenemos ante las otras instituciones educativas y ante otros lugares en los que hay posibilidades de acceso y unas posibilidades económicas mayores. Bien, compañeros, pues el tiempo apremia. Nos gustaría quedarnos más tiempo hablando sobre esta temática tan interesante que nos concierne a todos y que pues debemos rescatar como es el caso de nuestras etnias. Muchas gracias por su participación y esperamos pues que nuestros compañeros y la profesora puedan ver y aprovechar nuestros puntos de vista. Buena noche para todos. Buenas Buenas noches, noches, saludos. compañeros.